Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, 1834-1892. Durante el periodo de la Inquisición española, bajo el reinado del emperador Charles V, un número muy grande de creyentes fueron quemados en plazas públicas o enterrados vivos. El hijo de Charles V, Felipe II, en 1567 llevó la persecución hasta los Países Bajos, declarando que aunque le costase 1000 veces su propia vida, él limpiaría todo su dominio del protestantismo. Antes de morir, se jactaba de haber mandado al verdugo por lo menos 18.000 herejes. Al comenzar ese reinado de terror en los Países Bajos, muchos millares de creyentes huyeron a Inglaterra. Entre los que escaparon del concilio de sangre se encontraba la familia Spurgeon. En Inglaterra el pueblo de Dios tampoco se encontraba libre de persecución. Al mismo tiempo que John Bunyan, el autor de El progreso del peregrino, permanecía en la prisión de Bedford, Joe Spurgeon, bisabuelo del tatarabuelo de Charles, se encontraba preso por segunda vez por haber asistido al culto evangélico, y permaneció así 4 meses en la cárcel de Chelmsford, donde pasó la mayor parte del tiempo sentado por hallarse demasiado débil para acostarse. Los bisabuelos de Charles eran creyentes fervorosos y habían criado a sus hijos en el temor de Dios. Su abuelo paterno, después de casi 50 años de pastorado en el mismo lugar, podía decir: «No he tenido ni una hora triste con mi iglesia después que asumí el cargo de pastor». El padre de Charles, Santiago Spurgeon, fue el amado pastor de Stambourne. Cuando Charles era todavía un niño, se interesaba por la lectura del Progreso del Peregrino, de la historia de los mártires y de diversas obras teológicas. Es casi imposible apreciar la enorme influencia que esas obras ejercieron sobre su vida. Se puede apreciar que él era precoz en los asuntos espirituales por el siguiente acontecimiento. A pesar de ser un niño de apenas 5 años de edad, sintió profundamente el cuidado del abuelo. Por causa del comportamiento de uno de los miembros de la iglesia, llamado el viejo Rhodes, cierto día Charles, al encontrar a Rhodes en compañía de otros fumando y bebiendo cerveza, se dirigió a él en estos términos: «¿Qué haces aquí, Elías?». El viejo Rhodes, arrepentido, entonces contó a su pastor cómo al principio se disgustó con el niño, pero al fin se conmovió. Desde aquel día el viejo Rhodes anduvo siempre cerca del Salvador. Cuando Charles era todavía pequeño, quedó convencido de pecado por Dios. Durante algunos años se sintió como una criatura sin esperanza, sin consuelo. Asistía a diferentes cultos en distintos lugares, sin llegar a saber cómo podía librarse del pecado. Entonces, cuando tenía 15 años de edad, aumentó el deseo de ser salvo. Ese deseo aumentó de tal forma que pasó 6 meses agonizando en oración. En ese tiempo, un día asistió a un culto en cierta iglesia, pero ese día el predicador no pudo ir al culto debido a una gran tormenta de nieve. A falta del pastor, un zapatero se levantó para predicar ante las pocas personas que se encontraban presentes y leyó un texto: «Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra». Isaías 45:22. El zapatero, que no tenía experiencia en el arte de predicar, solamente podía repetir el pasaje y decir: «Mirad, no es necesario que levantéis ni un pie ni un dedo. No es necesario que estudiéis en el colegio para saber mirar, tampoco que contribuyáis con 1000 libras esterlinas. Mirad a mí y no a vosotros mismos. No hay consuelo en vosotros. Miradme, sudando grandes gotas de sangre. Miradme colgando de la cruz. Miradme muerto y sepultado. Miradme resucitado. Miradme sentado a la derecha de Dios». Luego, fijando los ojos en Charles, le dijo: «Joven, parece que tú eres desgraciado. Serás infeliz en la vida y en la muerte si no obedeciereis». Entonces gritó con más fuerza: «Joven, mira a Jesús, míralo ahora». El joven miró y continuó mirando, hasta que por fin, un gozo indecible se apoderó de su alma. El recién salvo, al contemplar el constante celo del maligno, se sintió inspirado por el poder divino para hacer todo lo posible para frustrar la obra del enemigo del bien. Spurgeon aprovechaba todas las oportunidades para distribuir folletos. Se entregaba de todo corazón a enseñar en la escuela dominical, donde se ganó desde el comienzo el amor de sus alumnos y por intermedio de ellos la presencia de los padres de la escuela dominical. A la edad de 16 años comenzó a predicar. Acerca de ese hecho, él dijo lo siguiente: «¿Cuántas veces me fue concedido el privilegio de predicar en la cocina de algún agricultor o en un establo?» Algunos meses después de predicar su primer sermón, fue llamado a pastorear la iglesia de Waterbridge.
Al cabo de 2 años, esa iglesia de 40 miembros pasó a tener 100. El joven predicador deseaba educarse y el director de una escuela superior, que estaba de visita en la ciudad, le dio una cita para discutir con él ese asunto. Sin embargo, la criada que recibió a Charles, por descuido no llamó al profesor y este salió sin saber que el joven lo estaba esperando. Después, ya en la calle, un poco triste, Charles oyó una voz que le decía: ¿buscas grandes cosas para ti? No las busques. Fue entonces allí mismo que abandonó la idea de estudiar en ese colegio, convencido de que Dios lo dirigía a otras cosas. No se debe a concluir, sin embargo, que Charles Spurgeon decidió no educarse. Después de eso, él aprovechó todos los momentos libres para estudiar. Se dice que alcanzó la fama de ser uno de los hombres más instruidos de su tiempo. Spurgeon había predicado en Waterbridge solamente durante 2 años. Cuando fue llamado a predicar en el Park Street Chapel de Londres, el local era inconveniente para los cultos y el templo, que tenía asientos para 1,200 oyentes, era demasiado grande para los auditorios. Sin embargo, había allí un grupo de fieles que nunca cesaron de rogar a Dios por su glorioso avivamiento. Y el avivamiento ocurrió. Ese hecho está registrado así en las palabras del propio Spurgeon: al comienzo yo predicaba solamente en un puñado de oyentes. Sin embargo, no me olvido de la insistencia de sus oraciones. A veces parecía que rogaban hasta querer ver realmente al presente al ángel de pacto, queriendo bendecirlos. Más de una vez nos admiraron con la solemnidad de las oraciones hasta que llegamos a sentir quietud, mientras el poder del Señor nos sobrevenía. Así fue como descendió la bendición, la casa se llenó de oyentes y fueron salvas decenas de almas. Bajo el ministerio de ese joven de 19 años, la concurrencia aumentó en pocos meses a tal punto que el edificio ya no podía contener las multitudes. Centenares de oyentes permanecían en la calle para aprovechar las migajas que caían en los banquetes que habían dentro de la casa. Se resolvió entonces reformar el New Park Street Chapel y durante el tiempo de la obra se celebraban los cultos en el Exeter Hall, un edificio que tenía asientos para 4,500 oyentes. Allí, en menos de 2 meses, los auditorios fueron tan grandes que las calles durante los cultos se volvían intransitables. Cuando volvieron al edificio de la New Park Street Chapel, el problema, en vez de estar resuelto, era aún mayor. 3,000 personas ocupaban ahora el espacio preparado para 1,500. El dinero empleado en esa obra, que fue una suma muy elevada, había sido totalmente desperdiciado. Se hizo necesario volver para el Exeter Hall. Pero ni el Exeter Hall era suficiente para los auditorios, y la iglesia tuvo que tomar una actitud espectacular. Se alquiló el Surrey Music Hall, el edificio más amplio, imponente y magnífico de Londres, construido para diversiones públicas. La noticia de que los cultos tendrían lugar en el Surrey Music Hall en vez del Exeter Hall electrificaron a toda la ciudad de Londres. El culto inaugural fue anunciado para la noche del 19 de octubre de 1856. En la tarde de ese día, millares de personas se dirigieron para allá a fin de encontrar asiento. Cuando por fin el culto comenzó, el edificio en el cual cabían 12,000 personas estaba totalmente lleno y había más de 10,000 personas afuera que no podían entrar. Desde el primer culto celebrado en el Surrey Music Hall, se notaron indicios de las persecuciones que Spurgeon tendría que encarar. Él estaba orando, después de la lectura de las Escrituras, cuando los enemigos de la obra de Dios se levantaron gritando «¡Fuego! ¡Fuego!». A pesar de todos los esfuerzos de Spurgeon y de todos los creyentes, la gran masa de gente estaba tan envuelta en un tumulto que se produjo que 7 personas murieron y 28 quedaron gravemente heridas. Después, se encontraron regados por todas partes del edificio restos de ropa de hombre y de mujer, sombreros, mangas de vestidos, zapatos, piernas de pantalones, mangas de sacos, chalés, objetos, esos de los millares de personas dejaron en la lucha de escapar del edificio. En todo momento Spurgeon se comportó con la mayor calma durante todo el tiempo de la imprescindible catástrofe, pero después pasó días postrado, sufriendo la consecuencia de semejante suceso. Las noticias sobre los trágicos sucesos ocurridos durante el primer culto celebrado en el Surrey Music Hall sirvieron de estímulo para aumentarle el interés por los cultos. De un día para otro, Spurgeon, el héroe del sur de Londres, se volvió un personaje de proyección mundial. Aceptó invitaciones para predicar en ciudades de toda Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales, Holanda y Francia.
Predicaba al aire libre y en los mayores edificios, un promedio de 8 a 12 veces por semana. En este tiempo, siendo todavía joven, reveló cómo lograba entender las escrituras, los textos difíciles, es decir, cómo simplemente pedía a Dios: «Oh Señor, muéstrame el sentido de este pasaje», y añadió: «Es maravilloso verificar cómo el texto, duro como un pedernal, emite chispas cuando es golpeado con el acero de la oración». Años más tarde dijo lo siguiente: «Orar acerca de las escrituras es como pisar las uvas en el lagar, trillar el trigo en la era y extraer el oro de las minas». Acerca de su vida familiar, Susana, la esposa de Spurgeon, escribió lo siguiente: «Practicábamos el culto doméstico, ya fuese hospedados en un rancho en las sierras, ya sea en un suntuoso cuarto de hotel de la ciudad, y la bendita presencia de Cristo, que para muchos creyentes parecía imposible alcanzar, era para él la atmósfera natural. Él vivía y respiraba en el Señor». Antes de iniciar la construcción del famoso templo de Londres, el Tabernáculo Metropolitano, Spurgeon, junto a algunos de los miembros de la iglesia, se arrodillaron en el terreno entre las pilas de los materiales de construcción y rogaron a Dios que no permitiese que ningún trabajador muriese ni quedase herido durante la ejecución de las obras de construcción. Dios respondió maravillosamente a su oración, no permitiendo que ocurriese ningún accidente durante todo el tiempo de construcción del imponente edificio, que medía 80 metros de largo, 28 metros de ancho y 20 de alto. La iglesia comenzó a edificar el tabernáculo, teniendo como meta liquidar todas las deudas de los materiales y pagar toda la mano de obra de antes de que acabase la construcción. Como de costumbre, pidieron a Dios que les ayudase a realizar ese deseo, y todo quedó pagado antes del día de la inauguración. El Tabernáculo Metropolitano quedó terminado en marzo del 1861. Durante los siguientes 31 años, un promedio de 5,000 personas se congregaba allí todos los domingos, por la mañana y por la noche. De 3 en 3 meses, Spurgeon pedía a los que habían asistido en este periodo que se ausentasen. Ellos así lo hacían. Sin embargo, el tabernáculo estaba siempre lleno con otra parte de las masas que aún no había sido alcanzada por el mensaje. Durante cierto periodo predicó 300 veces en 12 meses. El mayor auditorio al cual predicó fue en el Crystal Palace de Londres, el 7 de octubre de 1857. El número exacto de asistentes fue de 23,654 personas. Spurgeon se esforzó tanto en aquella ocasión y su cansancio fue tan grande que después de ese sermón de la noche del miércoles, durmió hasta la mañana del viernes. Sin embargo, no debemos pensar que solamente era en el púlpito que su alma ardía por la salvación de los perdidos. También se ocupaba grandemente en el evangelismo individual. En ese sentido, citamos aquí lo que cierto creyente dijo con respecto a él: «He visto auditorios de 6,500 personas enteramente impresionados por el fervor de Spurgeon, pero al lado de un niño moribundo que él había llevado a Cristo, lo encontré aún más sublime que cuando dominaba el interés de la multitud». Parece imposible que semejante predicador tuviese tiempo para escribir. Sin embargo, los libros que él escribió constituyen una biblioteca de 135 tomos. Hasta hoy, no hay una obra más rica en joyas espirituales que las de Spurgeon, de 7 volúmenes sobre los Salmos, titulada La tesorería de David. Publicó un número tan grande de sus sermones que aún leyéndolos por un día en 10 años el lector no podría leerlos todos. Muchos fueron traducidos en varias lenguas y publicados en periódicos del mundo entero. Él mismo escribía una gran parte del material para su periódico, La espada y la cuchara, título que le fue sugerido por la historia de la construcción de los muros de Jerusalén en los tiempos angustiosos de Nehemías. Además de predicar constantemente a grandes auditorios y de escribir tantos libros, se esforzó también en otras varias actividades. Inspirado por el ejemplo de George Mueller, fundó y dirigió el orfanato de Stockwell. Los que estaban al frente de esa obra pedían a Dios y recibían lo necesario para levantar edificio tras edificio y para sustentar a centenares de niños desamparados. Reconociendo la necesidad de instruir a los jóvenes llamados por Dios para proclamar el Evangelio y de esa manera alcanzar un mayor número de perdidos, fundó y dirigió el Colegio de los Pastores con la misma fe de Dios que demostró en la obra cuidar de los huérfanos. Impresionado por la vasta circulación de literatura viciosa, formó una junta de venta de libros evangélicos. Decenas de vendedores fueron sustentados y se pronunciaron millares de discursos. Además de venderse de cada casa en casa,
muchas toneladas de escrituras y de otros libros. Acerca del éxito tan estupendo alcanzando la vida de Spurgeon, conviene observar lo siguiente. Ninguno de sus antepasados alcanzó fama. Su voz podía predicar a los mayores auditorios, pero otros predicadores sin fama gozaban también de la misma voz. El príncipe de los predicadores era ante todo el príncipe de rodillas. Como Saulo de Tarso, entró al reino de Dios también agonizando, de rodillas en el caso de Spurgeon. Esa angustia duró 6 meses. Después, como sucedió con Saulo de Tarso, la fervorosa oración se convirtió en un hábito en su vida. Aquellos que asistían a los cultos en el gran tabernáculo metropolitano decían que las oraciones eran la parte más sublime de los cultos. Cuando alguien le pedía a Spurgeon que explicase el poder de su oración, el príncipe de rodillas señalaba para el entresuelo que quedaba abajo del salón del tabernáculo metropolitano y decía: «En la sala que está allí abajo hay 300 creyentes que saben orar. Todas las veces que yo predico, ellos se reúnen allí para sustentarme las manos, orando y suplicando ininterrumpidamente. En la sala que está abajo de nuestros pies es donde se encuentra la explicación del misterio de esas bendiciones». Spurgeon acostumbraba a dirigirse a los alumnos del colegio de los pastores de esta manera: «Permaneced en la presencia de Dios. Si vuestro fervor llega a enfriarse, no podréis orar bien en el púlpito, tampoco en el seno de la familia, y menos cuando estéis estudiando solos. Si vuestra alma se debilita, los oyentes, sin saber por qué, notarán que vuestras oraciones públicas tienen muy poco sabor». Asimismo, sobre la oración, su esposa dio este testimonio. Él le daba mucha importancia a la media hora de oración que pasaba con Dios antes de comenzar el culto. Cierto creyente también escribió sobre respecto a lo siguiente: «Se siente durante su oración pública que él es un hombre de bastante fuerza como para llevar en las manos ungidas las oraciones de una multitud. Esta es la idea más grandiosa del sacerdote entre Dios y los hombres». Convencido del gran poder de la oración, Spurgeon designó el mes de febrero de cada año para celebrar el gran tabernáculo, la convención anual, y hacer súplicas por un avivamiento de la obra de Dios. En esas ocasiones pasaban días enteros en ayuno y en oración que se volvía más y más fervorosa. No solamente sentían la gloriosa presencia del Espíritu Santo en esos cultos, sino que les era de aumento del poder con frutos abundantes. En su biografía consta de que desde el comienzo de su ministerio en Londres, numerosas personas gravemente enfermas se curaron como respuesta a sus oraciones. La vida de Spurgeon no era una vida egoísta y de interés propio. Él y su esposa hicieron los mayores sacrificios para colocar los libros espirituales en las manos de un gran número de predicadores pobres y contribuían constantemente al sustento de viudas y huérfanos. Recibían grandes sumas de dinero, pero lo daban todo para el progreso de la obra de Dios. Nunca buscó fama ni honra de fundador de otra denominación, como muchos de sus amigos esperaban. Nunca predicó para su propia gloria, sino que tuvo siempre como propósito el mensaje de la cruz para llevar a los oyentes a Dios. Consideraba sus sermones como si fuesen saetas y ponía en ellos todo su corazón, empleando toda su fuerza espiritual para producirlos. Predicaba confiando en el poder del Espíritu Santo, empleando lo que Dios le concediera para conmover el mayor número de oyentes. Charles Haddon Spurgeon recibía el fuego del cielo estudiando la Biblia, horas enteras en comunión con Dios. Cristo era el centro de todo para él, siempre y únicamente Cristo. J.P. Fruit dijo lo siguiente: cuando Spurgeon oraba, parecía que Jesús estaba de pie a su lado. Sus últimas palabras en el lecho de muerte, dirigidas a su esposa, fueron estas: «Oh querida, he gozado un tiempo muy glorioso con mi Señor». Ella, al ver por fin que su marido había partido con el Señor, cayó de rodillas y con lágrimas exclamó: «Oh bendito Señor Jesús, te agradezco el tesoro que me prestaste durante todos estos años. Ahora, Señor, dame fuerzas y dirección para seguir en el futuro». 6,000 personas asistieron a su funeral. En el féretro le pusieron una Biblia abierta que Dios usó para convertirlo. «Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra». El cortejo fúnebre pasó entre cientos de miles de personas que se encontraban apostadas de pie, en el que las mujeres lloraban. La sencilla tumba del célebre príncipe de los predicadores, en el cementerio de Norwood, da testimonio de la verdadera grandeza de su vida. En la lápida se leen estas humildes palabras:
Aquí yace el cuerpo de Charles Haddon Spurgeon, esperando la aparición de su Señor y Salvador, Jesucristo.